Señoras y señores, amigas y amigos televidentes, bienvenidos nuevamente a una emisión más de Opinión Regional. Estamos ubicados en la plaza central del municipio de Circasia, para unos el municipio libre del departamento del Quindío o de Colombia. ¿Y por qué? Porque esto tiene una relevancia por la existencia de un cementerio, el cementerio libre, que es una joya arquitectónica que es recorrida y reconocida por personas en nuestro país. Pero hoy nos trae Circasia un tema interesante. Dice, bueno, Circasia está a escasos 7 minutos de la capital del departamento del Quindío, está sobre la vía panamericana que comunica a Pereira, Manizales y asimismo la capital de la montaña, Medellín, y allí la salida hacia la costa. Un municipio liberal, de ancestros liberales, y de ancestros liberales también son sus habitantes. Jaime Andrés López es un hombre inquieto, joven, y ahora que están de moda precisamente la exigencia, los reclamos de los jóvenes que buscan una ubicación en el panorama nacional. Inicialmente, bienvenido, Jaime. Pedro, muy buen día para todos los televidentes y muchas gracias por invitarme a su programa. ¿Usted nació en Circasia? Soy nacido en Circasia, aquí nací en el Hospital San Vicente de Paúl, soy orgullosamente circasiano. Circasia tiene unos centros educativos que son tradicionales. ¿En cuáles? Inicialmente la primaria y el bachillerato. Sí, yo estudié aquí en el Colegio Libre de Circasia, soy bachiller del Colegio Libre, en su época pues el colegio más tradicional del municipio, con el Colegio San José, que era en esa época femenino, pero orgullosamente también digo, me gradué en el Colegio Libre. En el Colegio Libre. Y luego, ¿por qué estudiar y qué carrera estudiar en una universidad? Bueno, no fue una decisión fácil de tomar en 11. Inicialmente tenía pensado y el deseo de estudiar medicina, como muchos anhelamos ser médicos. También me gustaban las ciencias económicas, quizás quería inclinarme por hacer economía o contaduría, pero finalmente me decidí por el derecho. Creo que tengo habilidades, en su momento tenía habilidades para las ciencias jurídicas, me matriculé en la Universidad de la Gran Colombia y finalmente estudié Derecho. Estudió Derecho, esa experiencia de pasar por la universidad lo vincula a la administración pública, precisamente en el municipio. Claro que sí, yo estudio Derecho en la Universidad de la Gran Colombia, me gusta todo el tema de las ciencias políticas, todo el tema de la administración pública, y estudiando Derecho yo me lancé al Consejo Municipal de Circasia y gané en el año 2004, fui concejal de Circasia en el periodo 2004-2007, me graduó como abogado, y luego hago una especialización que con posterioridad me permite ser secretario de gobierno de mi municipio. Uno podría añorar de Circasia dirigentes de antaño, digámoslo así, del Partido Liberal, el médico Rogelio González. Claro. Y dice que quienes son liberales y son de estos municipios pertenecieron a ese tipo de a ese grupo y que luego se dividieron. Claro, el doctor Rogelio González fue una persona, un líder muy significativo de nuestro municipio, perteneciente al Partido Liberal. Luego está, digamos, toma las banderas la doctora Yolanda Duque, pero yo, digamos, llego al Consejo Municipal en el grupo del doctor Javier Ramírez Mejía, de la doctora Patricia Mora, incluso yo soy el secretario de gobierno de Patricia Mora en su alcaldía 2008-2011 y bueno, hice amistad con el doctor Rogelio, tengo amistad con la doctora Yolanda Duque, pero hace muchísimos años, muy buena amistad con el doctor Javier Ramírez y Patricia Mora. No podemos olvidar el Partido Conservador, Norberto Arias, claro. Es una persona que perteneció al partido, Orlando Martínez Callejas, pero el grupo por el que usted salió electo concejal fue un movimiento cívico, era claro. como una separación de liberales y conservadores y que querían como una renovación a través de un movimiento cívico. Así es, el doctor Javier Ramírez fundó un movimiento cívico en el municipio, a él lo llevó a la alcaldía
del municipio de Circasia en el primer periodo de elección popular de alcaldes. Siempre su grupo se caracterizó por ser cívico más que militante de un partido político, y si bien en esa época yo recibí el aval de un partido, pues sí era, digamos, toda la estructura de ese movimiento cívico del doctor Javier Ramírez. Bueno, esa experiencia en esa alcaldía lo llevó también a seguir preocupándose, no solo por la parte administrativa, sino por el estudio, por la formación. Claro, claro. Siempre he sido un amante del estudio, siempre he estudiado y me gusta capacitarme y me gusta adquirir conocimientos para practicarlos en el desempeño profesional. Luego de esa secretaría, ¿cómo fue su carrera? ¿Cómo fue? ¿Qué fue en ascenso? Bueno, a nivel de desempeño profesional, yo luego de la Secretaría de Gobierno hago parte del equipo jurídico del doctor Gemay Arias, cuando fue alcalde también de Circasia, lo acompañé gran parte del periodo y luego me voy para la ciudad de Armenia. En Armenia estuve en la Personería Municipal de Armenia, estuve en la Secretaría de Agricultura del departamento, decido abrir mi oficina de abogado, soy conjuez del Tribunal Administrativo del Quindío y de los juzgados administrativos, y entro con posterioridad a asesorar el alcalde de Armenia. También he tenido la oportunidad de asesorar al gobernador del Quindío, la asamblea departamental, y hemos ido posicionando nuestra oficina de abogado, sobre todo en temas disciplinarios y administrativos. Pero ahí hay un tema que no lo podemos dejar pasar por alto. Un muchacho de Circasia, bachiller del Colegio Libre, estudiante y egresado de la Universidad de Gran Colombia como abogado, empieza a especializarse. ¿Cómo termina usted dictando una especialización en la Universidad del Rosario? Bueno, muy bien, sí, se me olvidaba que pues también he ejercido la docencia, llevo más de 12 años en la docencia. Soy docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia, de la Universidad Alexander von Humboldt, y tengo la oportunidad también de hacer parte de la nómina de docentes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Me da la oportunidad, mis estudios de especialización, mi maestría en Derecho Procesal Constitucional en Buenos Aires, Argentina, y los libros que he publicado, me postularon para ser docente, finalmente soy seleccionado y he dado clases en la especialización de Derecho Constitucional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, y muy orgulloso pues también de esta experiencia. ¿A usted nunca le dio por aspirar a la alcaldía de Circasia? No me dio, yo hice solo un ejercicio político como candidato al consejo, nos fue muy bien, hicimos un ejercicio responsable como concejal, administrativamente en la Secretaría de Gobierno, como les decía, pero digamos que nunca he tenido como la ambición, el deseo de ser candidato a la alcaldía de Circasia. Hoy en día tampoco lo tengo, mis proyectos profesionales se inclinan más a la asesoría, a la consultoría y al posicionamiento de mi oficina, y por qué no, ojalá si se diera en algunos años un cargo importante a nivel nacional en Bogotá, que lo tengo mentalizado y ojalá se dé, pero de elección popular por ahora está totalmente descartado. A uno de niño le decían que uno como hombre tiene 3 metas, o como el ser humano: tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Yo tengo en mis manos 2 libros, dice Jaime Andrés López Gutiérrez, Nuevo Derecho Disciplinario General, Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, y tengo Aspectos Generales del Derecho Disciplinario en Colombia. ¿De dónde sale esa vena Sí, de escritor? Yo le digo a mis amigos que yo ya me puedo morir tranquilo, porque esa ley que hay de la vida de uno estar en este mundo y por lo menos tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro, pues yo ya lo hice, ya lo cumplí. Bueno, de verdad que me dio por escribir el primer libro, que es El Verde, Aspectos Generales del Derecho Disciplinario, a raíz
de la tesis de grado que hago de mi maestría en Buenos Aires, hago un ejercicio analizando el debido proceso al interior del proceso disciplinario en Colombia, hago un ejercicio de derecho comparado entre Colombia y Argentina frente al tema del debido proceso y saco las críticas más sobresalientes que tenía el proceso disciplinario en Colombia, que aún las tiene. La tesis de grado fue, digamos, resaltada, reconocida, y a partir de ahí quise escribir un libro sobre esa base. El insumo principal fue mi tesis de grado. Me puse a escribir, me salió un texto a mi modo de ver bonito, y la editorial Ibáñez se interesó por él, finalmente me lo publicó. Ese fue mi primer libro en el año 2019 y a partir de ahí se desarrolló mucho más esa pasión por seguir escribiendo, y hoy puedo decir con mucho orgullo que ya hemos escrito 3 libros publicados por una importantísima editorial a nivel nacional. Usted se refirió al verde, el azul, ¿cuándo salió? Claro, el verde sale en el año 2019, ese libro se vende muy bien a nivel nacional, en pocos meses se empieza a agotar, y el dueño de la editorial Ibáñez, que es el doctor Gustavo Ibáñez, me dice que como se está agotando, que si yo autorizo una segunda edición, que si yo quiero hacerle algunas modificaciones, o que si sobre la base de ese libro yo quiero escribir otro libro. La decisión mía fue escribir otro libro, no sacar más ediciones del verde, y sale el azul, que es una versión muy mejorada, mucho más amplia del verde, y sacamos nuevo derecho disciplinario general, sobre todo por esa nueva ley que entraba a regir y que se supone entra a regir ahorita el 1 de julio del año 2021, que es el Código General Disciplinario. Este es Opinión Regional desde el municipio de Circasia con Jaime Andrés López Gutiérrez. Ya retornamos. Con más experiencia, más sabor, restaurante Chow Mein Paisa en La Tebaida. Visítanos y disfruta de nuestro variado menú: arroz paisa, cuyabro, mexicano, 7 delicias, valenciana, chop suey y todas nuestras especialidades de los chefs con más de 20 años de experiencia. No lo olvides, Chow Mein Paisa en La Tebaida, carrera 9ª, número 605. Pide también a domicilio al 318-251-1076. Retornamos en Opinión Regional para ponernos al día en los temas que nos preocupan, sobre todo ya promediando el año 2021. Usted como abogado, como joven, como un hombre especializado en Constitución, las protestas, la gente se apoya en las protestas, la gente se apoya en el derecho a eso mismo, a protestar, a reclamar, pero no reconocen que como ciudadanos tenemos derechos, pero que también tenemos deberes frente al Estado. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Claro, efectivamente, nuestra Constitución política tiene todo un paquete de derechos importantes. Ese paquete de derechos dividido en 3, son los denominados derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales, y los colectivos y del ambiente. Pero también la Constitución política trae deberes y obligaciones. Entonces, ese artículo 95 de nuestra Constitución nos dice exactamente cuáles son los deberes que tenemos las personas, los ciudadanos y los colombianos. ¿Con respecto a quién? Con respecto a las demás personas, a los demás ciudadanos y al mismo Estado. Entonces, a veces somos muy exigentes para reclamar el reconocimiento y la garantía de derechos, pero a veces desconocemos que tenemos deberes y obligaciones, y eso no se nos puede olvidar. Quienes nacimos en el siglo XX y estamos con vida
hemos tenido la ocasión y la posibilidad de vivir bajo dos constituciones, porque son diferentes, la del 86 y la del 91, 1886. Esa constitución que fue promulgada el 5 de agosto de ese año, del 86, tuvo vigencia hasta el 4 de julio. El 4 de julio del 91. Del 91. 105 años. 105. La del 86. La del 86. La del 86 decían algunos o consideraban que era como muy fundamentalista en el aspecto religioso, estaba muy centrada porque el país antes de se consagraba al Espíritu Santo, acuérdese, decía, este es el país del Espíritu Santo, porque no existía la libertad de cultos. Claro. La del 91 es totalmente diferente. Diferente. Laico. Sí. En la introducción en el preámbulo de la Constitución del 91 dice: Colombia es un Estado social de derecho. ¿Qué es un Estado social de derecho? Bueno, muy bien, uno de los cambios más significativos que trajo la Constitución de 1991 fue pasar de un Estado de derecho a un Estado social de derecho. Y esa palabrita social lo que quiere hacer es resaltar al ser humano como parte de la sociedad, al ser humano como sujeto de derechos y reconociendo su dignidad humana. En ese sentido, lo que significa es que en un Estado social de derecho, las políticas, las normas y las ejecutorias de las autoridades deben de observar siempre el beneficio del ser humano. Y todas las políticas deben de ir encaminadas a satisfacer las necesidades, pero sobre todo de los más necesitados. Ese es el marco de un Estado social de derecho. Y que la soberanía recae sobre el pueblo, ¿cierto? Claro, ese es otro cambio significativo. Sí. La Constitución del 86 pasamos de una soberanía nacional a una soberanía popular con la Constitución del 91, y ese concepto de soberanía popular lo que hace es entregarle el poder al pueblo. El pueblo es superior a sus dirigentes, y ese es el concepto y la definición final de la soberanía popular. Dice acá, porque es que uno tiene que documentarse para hablar de estos temas tan delicados. Por ejemplo, la Constitución Política de nuestro país tiene 380 artículos, ¿cierto? Correcto. 380. Hay unos que hablan precisamente de lo que el ciudadano reclama, pero también dentro de esos artículos le dio vida a unas instituciones que hacen que la Constitución, la gente diga, es garantista. ¿Por qué? Claro, cuando hablamos de garantías, en el derecho constitucional estamos hablando de acciones de protección o esos medios jurídicos a través de los cuales se pueden reclamar el reconocimiento de los derechos. Una de las conquistas más importantes de la Constitución Política de 1991 fue la creación de la acción de tutela. Y la acción de tutela es la acción que protege frente a la vulneración o amenaza de vulneración de derechos fundamentales por parte de las autoridades e incluso por parte de particulares. Y además de la acción de tutela, pues en ese garantismo del derecho de la Constitución Política, pues trae otra serie de acciones, como la acción popular, la acción de grupo, la acción de cumplimiento, el habeas data, el habeas corpus y una cantidad de acciones importantes, insisto, para proteger los derechos de las personas. Pero esa Constitución, que está próxima a cumplir 30 años, ¿no?, creó unas instituciones que también han fortalecido, digamos, el aparato de justicia y la protección del ciudadano. Así es, con la Constitución del 91 nacen también instituciones del Estado, nace la Fiscalía General de la Nación, nace el Consejo Superior de la Judicatura, que ahora se transformó y se convirtió en Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y hay, digamos, un ala de Consejo Superior de la Judicatura a nivel administrativo. Pero también nace la Defensoría del Pueblo, que es eminentemente garantista y protectora de los derechos de los más necesitados. Y una de las más importantes, nace la Corte Constitucional, que tiene una función importantísima, que es la de guardar y proteger la supremacía constitucional, entre otras instituciones importantes. Y no olvidemos, la elección de gobernadores existía antes de alcaldes, pero la de gobernadores llegó. Claro. Eso nace como un fortalecimiento de la democracia,
Ya existía la elección popular de alcaldes porque nace en una reforma constitucional de la del 86, nace la posibilidad de elegir a los alcaldes por parte del pueblo, pero con la Constitución del 91 nace la elección popular de gobernadores. ¿Cómo le parece, abogado, que usted con ese recorrido que hace y el conocimiento que tiene de la Constitución o el estudio, se empeñó un día? Y vamos a hacerle un homenaje a la Constitución y a la comunidad, a la ciudadanía. Vamos a presentar un texto de la Constitución, pero comentado. Correcto. Como comentado. Ese es el libro que está próximo a salir y del que usted quiere presentar. Háblenos de él. Sí. Claro que sí, Pedro, muchas gracias. Estamos muy contentos porque ya pronto sale la publicación de nuestro libro Constitución Política de Colombia comentada, que es un homenaje a la conmemoración de los 30 años de expedición de la Constitución. Como usted lo decía ahorita, el 4 de julio de 1991 cumple 30 años de expedición la Constitución. Yo he sido docente de Derecho Constitucional durante estos 12 años, he dado teoría del Estado y de la Constitución, teoría constitucional colombiano. Me gusta mucho también el derecho constitucional, y cuando se empezó a hablar a finales del año pasado, a principios de este año, sobre esos 30 años de expedición de la Constitución, se me metió a la cabeza de hacerle un homenaje a la Constitución de 1991 en estos 30 años, y lo socialicé con la editorial Ibáñez, y le dije: ¿ustedes qué opinan de que hagamos un homenaje de los 30 años de expedición a través de un texto comentado? Les gustó mucho, me dieron vía libre, me dijeron: escríbalo. Efectivamente, sacamos la Constitución Política de Colombia comentada. Los aportes nuestros son algunos capítulos iniciales con reflexiones sobre la Constitución del 91, sobre historia del derecho constitucional en Colombia que se inicia en 1810, sobre las reformas constitucionales que se han tenido a través de actos legislativos, y cada uno de los artículos de la Constitución con extractos jurisprudenciales de la Corte Constitucional sobre ese artículo y comentarios propios. Nos dimos a la tarea de comentar todos los artículos de la Constitución, qué interpretamos por ellos, qué entendemos, qué quiso el constituyente con esas normas, y estamos felices porque ya en pocos días vamos a hacer el lanzamiento de ese texto. Hablábamos previo al prólogo del libro. ¿Quién escribe el prólogo? Claro, bueno, demasiado contento y muy orgulloso que me haya acompañado en el prólogo de mi libro el doctor Nilson Pinilla Pinilla, uno de los juristas más importantes de Colombia en la historia. Un dato estadístico y anecdótico: Nilson Pinilla es el único en Colombia que ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, y ha sido presidente de ambas. Nadie más ha sido miembro o magistrado de esas dos altas corporaciones judiciales. Además que pasa por la Corte Constitucional dejando sentencias muy importantes, un magistrado muy destacado, y me acompaña en el prólogo, me enorgullece, he construido una amistad con él, he compartido conceptos jurídicos con él, y él es el que escribe el prólogo de mi libro Constitución Política de Colombia comentada, porque se quiso sumar al homenaje a los 30 años de la Constitución. Hay una anécdota ya para ir cerrando este espacio. Su hija iba a estudiar medicina. ¿Por qué termina estudiando Derecho? Creo que ella cambió, ¿cierto? Sí, señor. Ella entra a estudiar medicina, hace 4 semestres de medicina, pasa a 5º semestre, destacada en la Facultad de Medicina, pero dice que eso no es para ella, que no se identifica mucho con esa carrera, cree que no es como su vocación. Comparte con nosotros ello y dice que quiere estudiar otra carrera. Nosotros pues la apoyamos, y tenía 2 opciones. En principio, administración de empresas o derecho. Pide nuestro concepto, el de la mamá y el mío, y obviamente nosotros la inclinamos por el derecho y le mostramos las bondades de lo que es el derecho y de lo que es ser abogado. Entra a estudiar derecho, ya está casi terminando la carrera, trabaja con nosotros en nuestra oficina y está apasionada por esta hermosa carrera.
Cuando usted habla de su oficina, de su esposa, su hija, usted y quién más. Bueno, nosotros tenemos nuestra oficina que inicialmente es familiar, es una empresa que se llama Abogado López Gutiérrez y CO. Inicialmente pertenecemos, pues mi esposa que es contadora, que es abogada, que es especializada en derecho disciplinario. Está mi hija también que está estudiando derecho. Están también otras personas que nos acompañan allí y el suscrito. Hoy en estos momentos Elizabeth Cardona, que es mi esposa, no está en la oficina porque está ejerciendo un cargo público y allí estamos un equipo de abogados con Natalia y yo liderando esta oficina que la consideramos como una gran empresa. Hay algo que no podíamos pasar por alto y es lo siguiente. Esa formación de abogado que usted le inculca a su esposa y usted a su hija hace que ella va también ganando protagonismo y es los casos que usted lleva y que ha ganado pues, a la Procuraduría, porque aquí somos, o los funcionarios son muy dados en sancionar sin antes investigar. Háblenos de un caso. Así es. Bueno, hemos contado con la fortuna de tener algunos resultados positivos en los casos que se nos han confiado. Tenemos clientes satisfechos, personas que confían en nosotros y hemos ganado procesos en la Procuraduría, pero también en el Tribunal Administrativo del Quindío, incluso en el Tribunal Administrativo de Risaralda, en el Consejo de Estado, y eso tiene una clave, porque a veces alumnos o compañeros o en la calle colegas me dicen cuál es el secreto, y el secreto para de alguna manera decirlo, ser exitoso y tener ese tipo de resultados es trabajar bajo 3 principios que trabajamos en nuestra empresa: responsabilidad, disciplina y honestidad. Y todos los que trabajamos en nuestra empresa tenemos muy claros esos principios y sobre esa base ejercemos nuestra profesión, asumimos las defensas y los resultados vienen solos. Cuando usted trabaja sobre esos 3 principios, hace las cosas bien. Investigamos, trabajamos, consultamos, escribimos, vamos mucho más allá en las defensas y los resultados llegan solos porque cuando llega a la Procuraduría el escrito nuestro o al juzgado o al tribunal, ven que hay un ejercicio juicioso y finalmente los convencemos y terminan dándonos la razón. Bueno, Jaime Andrés, muchos éxitos. Recordemos la fecha de presentación del libro, porque usted, discúlpeme lo que le voy a decir, usted es orgulloso de su trabajo, entonces usted primero lo presenta a nivel nacional y luego lo presenta en el departamento, más o menos de la idea, ¿cierto? Bueno, no es así, digamos, las presentaciones a nivel nacional no las hago yo, las hace la editorial Ibáñez, pero yo primero el departamento del Quindío y el lanzamiento lo vamos a hacer el 8 de julio, en esa semana de los 30 años de expedición de la Constitución. Lo vamos a hacer en la Cámara de Comercio a las 4 de la tarde. Más o menos creo que 13 o 14 lo vamos a hacer en Pereira y vamos a programar unos eventos también en Manizales y en la ciudad de Bogotá. Pero la prioridad 1A es el departamento del Quindío y además del departamento del Quindío, mi municipio Circasia. Y quiero hacer un evento acá en Circasia también para compartir el lanzamiento de mi obra con todos los circasianos. Jaime Andrés López Gutiérrez, aspectos generales del derecho disciplinario en Colombia, pero la primera versión el verde, luego el azul, con algunas, no digamos correcciones, adiciones, sí, enriquece el libro. Y el segundo, el tercero ya, es la Constitución Política que promulgamos en el 1991, comentada. Allí va a encontrar usted todos los aspectos relacionados precisamente desde en estos últimos 30 años que no ha cambiado la Constitución, los que hemos cambiado somos nosotros. Muy amable, abogado. Pedro, muchas gracias por la invitación a este maravilloso programa y qué bueno compartir estos espacios de la vida personal, de la vida profesional y de la vida literaria. Muchas gracias. A ustedes muy amables, no olviden, Opinión Regional.